Prepárate para una historia que desafía el destino, donde el amor surge en los lugares más inesperados y los secretos más profundos salen a la luz. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que juraste proteger esconde una verdad devastadora? ¿Y si esa verdad pudiera cambiarlo todo? Hoy, vamos a sumergirnos en un romance intenso, un conflicto familiar que resuena en el tiempo y una superación que solo el amor verdadero puede proporcionar. Quédense con nosotros hasta el final para desentrañar cada capa de este drama que promete arrancar lágrimas y dejarlos sin aliento. ¿De qué ciudad nos están escuchando? Dejen su comentario y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas historias emocionantes que hemos preparado para ustedes. Ella pensó que era solo un trabajo temporal, una forma de sobrevivir la Navidad. Un puente frágil para cruzar la escasez de diciembre, un mes que, para la mayoría, era sinónimo de luces centelleantes, mesas abundantes y la alegría contagiosa de la unión familiar. Pero para Elena y su pequeña hermana, Sofía, de apenas 7 años, la Navidad era solo un recordatorio cruel de las cuentas que se acumulaban, del alquiler atrasado y de la nevera que se empeñaba en quedarse vacía. La promesa de un regalo, de un dulce, de un momento de despreocupación para Sofía, era lo que movía a Elena, una fuerza motriz más poderosa que cualquier cansancio o desilusión. La vida de Elena nunca había sido fácil. Desde muy joven, conoció la cara más dura de la existencia. Sus padres, trabajadores honestos, pero con poca suerte, fueron llevados por una enfermedad repentina cuando Elena tenía apenas 15 años. Dejaron atrás 2 hijas y una montaña de deudas. La pequeña Sofía, entonces de 5 años, apenas comprendía la ausencia de sus padres, pero Elena sintió el peso del mundo desmoronarse sobre sus hombros. Necesitó madurar de la noche a la mañana, cambiando los libros escolares por turnos exhaustivos en cafeterías y tiendas departamentales. Cada centavo era contado, cada comida, un milagro. La casa donde vivían, un pequeño dúplex alquilado en un barrio humilde, era un refugio precario. Las paredes descascaradas y los muebles gastados eran testigos silenciosos de sus luchas. Pero allí, entre las risas infantiles de Sofía y los abrazos apretados que se daban, Elena encontraba la fuerza para seguir adelante. Sofía era su sol, su razón de ser. Sus ojos brillantes y su inocencia eran un recordatorio constante de que había algo por lo que luchar. Elena soñaba con darle a Sofía una vida diferente, un futuro donde la niña no necesitara conocer las privaciones y los dolores que ella misma había enfrentado. Un futuro con libros, con juguetes, con la seguridad de un hogar, quizás hasta una pequeña casa con un jardín, donde Sofía pudiera correr libremente. Pero la realidad era implacable. El salario apenas alcanzaba para lo esencial, y la Navidad se acercaba, trayendo consigo la presión de una fecha que exigía más de lo que ella podía ofrecer. Fue en este escenario de desesperación silenciosa que surgió la oferta de empleo, publicada discretamente en un periódico local, casi un milagro en medio de la desesperanza: cuidadores de residencia para periodo festivo. Alojamiento y excelente remuneración. La dirección, sin embargo, era intrigante, casi mítica, una mansión aislada, imponente y envuelta en leyendas, anidada en las colinas más apartadas de la ciudad, donde la niebla matinal parecía aferrarse con más fuerza, perteneciente al enigmático y recluso empresario, el señor Ricardo Albuquerque. Rumores susurraban sobre la fortuna incalculable de los Albuquerque, pero también sobre la tragedia que parecía cernirse sobre la familia, una sombra antigua que se negaba a disiparse. Elena, con sus 20 y tantos años, era una fuerza de la naturaleza disfrazada de delicadeza. Sus ojos castaños, profundos y expresivos, eran el espejo de un alma pura, pero también el reflejo de una vida de luchas. La sonrisa, aunque rara, era capaz de iluminar cualquier ambiente, pero la preocupación constante por Sofía y su futuro tejía una telaraña de melancolía en su semblante. Cada migaja de esperanza era un tesoro, cada obstáculo, una lección. Y del otro lado, en un universo de opulencia y soledad, estaba Ricardo Albuquerque, un magnate de la industria, cuyo nombre era sinónimo de poder, riqueza y una frialdad casi glacial. Dueño de un imperio que se extendía por diversos sectores, era una figura casi mítica en el escenario empresarial, temido y respetado, pero rara vez visto. Sin embargo, en lugar de disfrutar de los reflectores y la vida social que su fortuna podría proporcionar, Ricardo vivía recluido en su vasta mansión, un castillo de lujo y silencio que parecía reflejar la propia alma de su propietario. Sus cabellos canosos, elegantemente peinados,
y sus facciones marcadas por el tiempo y por una preocupación constante, le daban un aura de misterio e inaccesibilidad. Sus ojos, de un azul profundo y penetrante, cargaban el dolor de 1000 inviernos, una mirada que parecía haber visto demasiado, sufrido demasiado, y que ahora se negaba a conectarse con el mundo. Su fortuna era inmensa, incalculable, pero su corazón parecía cargado por un fardo invisible, una melancolía profunda que se manifestaba en cada gesto, en cada silencio, en cada paso lento por los pasillos vacíos. La Navidad se acercaba, y la soledad de Ricardo era casi palpable, un velo pesado que envolvía la mansión y a su único habitante. Necesitaba a alguien para cuidar su casa, una tarea que, para él, era más una necesidad práctica que un deseo de compañía. La señora Elara, su secretaria particular, una mujer de mediana edad, impecablemente vestida y con una eficiencia robótica, era el único puente entre Ricardo y el mundo exterior. Fue ella quien condujo la entrevista de Elena, con una formalidad que rozaba la frialdad. Elena, desesperada por trabajo, con las economías menguando y la promesa de una Navidad digna para Sofía pesando en su conciencia, aceptó la oferta sin dudar. La remuneración era generosa, muy por encima de lo que ella esperaba, y el alojamiento, aunque temporal, resolvería el problema del alquiler por un tiempo. Ella veía en aquello una oportunidad, un respiro, una oportunidad de empezar de nuevo. Pero lo que Elena estaba a punto de descubrir entre las paredes frías y lujosas de aquel lugar era un secreto tan devastador que podría destruir no solo la vida de Ricardo, sino también la suya. Un secreto guardado bajo 7 llaves, con una intensidad que nadie, absolutamente nadie, imaginaba que existiera. La mansión no era solo un lugar de trabajo, era un santuario de secretos, un laberinto de pasillos silenciosos y habitaciones imponentes, cada una pareciendo guardar una historia no contada, un lamento ahogado. Los primeros días de Elena en la mansión Albuquerque estuvieron marcados por una extraña mezcla de deslumbramiento y opresión. La grandiosidad del lugar era innegable, techos altos adornados con frescos, candelabros de cristal que centelleaban con una luz fantasmal, muebles antiguos de madera oscura y pesada, alfombras persas que amortiguaban cualquier sonido. Pero toda esa opulencia venía acompañada de un silencio sepulcral, que parecía engullir cualquier ruido, cualquier risa, cualquier señal de vida. Era como vivir dentro de una pintura antigua, bella, pero sin alma. La interacción entre Elena y Ricardo era mínima, casi inexistente. Él era una figura etérea, que se movía por la casa como un fantasma, su presencia casi imperceptible, excepto por el aura de tristeza que lo acompañaba. Sus instrucciones eran siempre cortas y directas, transmitidas a través de la señora Elara, que parecía ser la única persona con quien él se comunicaba directamente. Elena se dedicaba a sus tareas con esmero, limpiando, organizando, cocinando comidas sencillas que Ricardo apenas tocaba. Ella intentaba infundir un poco de calor en el ambiente, dejando flores frescas en jarrones, preparando tés de hierbas que él parecía apreciar, y, sin darse cuenta, traía un poco de vida a aquel ambiente estéril. Elena observaba al patrón de lejos, intentando descifrar el enigma que él representaba. ¿Por qué un hombre tan rico y poderoso vivía en tal reclusión? No había fotos de familia en las paredes, ni amigos que lo visitaran. La única compañía aparente era la señora Elara, que venía a la mansión solo para tratar asuntos urgentes de negocios, siempre con una carpeta de documentos y una expresión seria. El conflicto central no tardó en manifestarse, aunque de forma sutil, casi imperceptible al principio. No era solo la abismal diferencia social que lo separaba, la distancia entre la joven humilde y el magnate multimillonario. Era la muralla de silencio que Ricardo había erigido a su alrededor, una fortaleza impenetrable de dolor y misterio. Él era un enigma, un libro con páginas rasgadas, cuyas historias más importantes habían sido arrancadas. Elena sentía que había algo más, un dolor profundo que lo carcomía por dentro, algo que iba mucho más allá de la simple melancolía. Era una tristeza que parecía tener raíces antiguas, profundas, como los árboles centenarios que rodeaban la mansión, cuyas raíces se entrelazaban bajo la tierra, escondiendo secretos. Elena notaba los pequeños detalles, la forma en que Ricardo evitaba el contacto visual, la manera en que se encogía ligeramente cuando alguien se acercaba, la tos seca y persistente que lo acompañaba en algunos momentos, especialmente por la mañana. Ella percibía que apenas se alimentaba, que su sueño era inquieto,
y que pasaba horas en su oficina, inmerso en papeles, o sentado en un sillón en la sala de estar, mirando a la nada, perdido en pensamientos distantes. Había momentos en que parecía perderse completamente, sus ojos fijos en un punto invisible, como si estuviera reviviendo recuerdos dolorosos, fantasmas de un pasado que lo atormentaba. Cierta tarde, mientras Elena limpiaba el gran salón, el timbre sonó. La señora Elara, que estaba en la mansión para una reunión con Ricardo, abrió la puerta. Para sorpresa de Elena, un joven elegante, de aproximadamente 30 años, con una sonrisa encantadora y una mirada astuta, estaba parado en la entrada. Era Miguel, el sobrino de Ricardo, un pariente lejano que rara vez visitaba la mansión. Miguel era conocido por su ambición y por su reputación de lobo con piel de cordero, siempre al acecho de una oportunidad para beneficiarse de la fortuna de la familia Albuquerque. Tía Elara. Qué agradable sorpresa encontrarla aquí, dijo Miguel, con una voz suave y persuasiva, pero con un brillo calculador en los ojos. Vine a hacer una visita a mi querido tío Ricardo. Supe que no anda muy bien. La señora Elara, aunque cordial, mantenía una postura reservada. Señor Miguel, el señor Ricardo está en reposo. No ha recibido visitas. Ah, pero para la familia, siempre hay una excepción, ¿no es así? Miguel insistió, su sonrisa se ensanchaba. Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose en Elena por un instante, con una curiosidad que le provocó un escalofrío. ¿Y quién es esta joven tan dedicada? Elena se sintió incómoda bajo la mirada penetrante de Miguel. Soy Elena, la cuidadora de la casa, señor, respondió, con la voz firme, pero sintiendo un mal presentimiento. Miguel solo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuidadora, entiendo. Bueno, espero que esté cuidando muy bien a mi tío. Es un hombre de gran valor, y merece todo el confort. Había una ironía sutil en sus palabras que no pasó desapercibida para Elena. La presencia de Miguel en la mansión trajo una nueva capa de tensión. Comenzó a hacer visitas más frecuentes, siempre con excusas baratas, pero con el objetivo claro de sondear la salud de Ricardo y la situación de la herencia. Elena sentía que él era una amenaza, un depredador al acecho, y su intuición la alertaba para mantenerse vigilante. Miguel, por su parte, comenzó a observar a Elena con una curiosidad creciente, percibiendo la proximidad que ella estaba desarrollando con Ricardo, y eso lo incomodaba profundamente. Veía en ella una posible rival, alguien que podría influir en las decisiones del tío. Los días se transformaron en semanas, y la presencia de Elena comenzó a romper, aunque mínimamente, el hielo que envolvía a Ricardo. Ella no forzaba la situación, no intentaba invadir su espacio, pero su simple existencia, su rutina silenciosa y dedicada, su manera de cuidar la casa con un toque de cariño, comenzaron a tener un efecto sutil. Ricardo, por su parte, comenzó a notar la presencia de ella. Pequeños gestos, como un buenos días murmurado o un asentimiento de cabeza, comenzaron a reemplazar el silencio absoluto. La observaba de lejos, con una mirada que, a veces, parecía menos distante, menos cargada. Fue durante una de sus tareas, mientras organizaba la biblioteca empolvada que Ricardo rara vez visitaba, que el destino comenzó a tejer su telaraña de forma más explícita, con hilos de suspense y tragedia. La biblioteca era una habitación vasta, con estanterías que iban del suelo al techo, repletas de libros antiguos y empolvados, algunos con encuadernaciones de cuero que exhalaban un olor a historia y olvido. Parecía un santuario intocado, un museo de conocimiento olvidado, donde el tiempo se había detenido. Elena, con su curiosidad natural y su deseo de dejar el ambiente más acogedor, comenzó a limpiar los libros, uno por uno, sintiendo el olor a papel envejecido y las historias silenciosas que cada volumen guardaba. En un cajón olvidado de un escritorio de caoba maciza, escondida bajo una pila de correspondencia antigua y algunos objetos sin importancia, una pluma estilográfica seca, un par de gafas rotas, un portarretratos boca abajo, Elena encontró una carpeta. Era una carpeta de cuero marrón, gastada por el tiempo, sin ninguna identificación externa. Una punzada de vacilación la golpeó. Sabía que no debía tocar las cosas personales del patrón, que la privacidad de Ricardo era una muralla impenetrable. Pero algo la impulsó,
una intuición fuerte, casi un presentimiento, o la creciente preocupación por el hombre recluido. Era como si el destino la estuviera empujando hacia ese momento. Con las manos temblorosas, el corazón latiéndole fuerte contra las costillas, abrió la carpeta. Dentro de ella, documentos médicos. El aire pareció escasear en los pulmones de Elena. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas, los términos complejos, hasta que una palabra se destacó, fría y cruel, como una sentencia: enfermedad degenerativa. El diagnóstico era claro, devastador, una enfermedad degenerativa, avanzada, con un pronóstico sombrío. Los informes detallaban la progresión de la enfermedad, los síntomas, la inevitabilidad de un final cercano. Ricardo estaba enfermo, gravemente enfermo, y vivía sus últimos días en silencio, solo, cargando ese fardo terrible. La revelación la golpeó como un rayo, quitándole el aliento, haciéndola tambalear. La frialdad de Ricardo no era arrogancia, sino desesperación. Su aislamiento no era elección, sino un intento desesperado de protegerse a sí mismo y quizás, a los demás, del dolor de su inminente partida. Pero la carpeta guardaba más. Debajo de los informes médicos, había una carta. Amarillenta por el tiempo, los pliegues marcados, el papel fino y casi transparente. Nunca enviada. El sobre no tenía sello, ni dirección de remitente. Solo un nombre, escrito con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, que delataba la fragilidad y el dolor de quien las escribió: para mi hijo, Daniel. Una ola de shock recorrió a Elena. ¿Un hijo? ¿Ricardo tenía un hijo? ¿Por qué nunca lo había mencionado? ¿Por qué esa carta nunca fue enviada? Las palabras de la carta eran un lamento, un pedido de perdón, una confesión de arrepentimiento amargo ante la muerte inminente. Hablaba de ambición, de prioridades equivocadas, de un amor que no supo expresar, de una distancia que se convirtió en un abismo infranqueable. La carta detallaba la historia de un padre que había fallado, que había alejado a su único hijo con su rigidez y su búsqueda incesante de poder. Mencionaba una pelea, palabras duras, un adiós que se volvió permanente. La culpa por la pérdida, por la distancia, por la falta de perdón, lo había consumido por años, transformándolo en el hombre recluido y amargado que ella había conocido. La enfermedad era solo el reflejo físico de un alma partida, de un corazón que cargaba un peso insoportable. Elena sintió el peso de ese secreto aplastarla. Ya no era solo una empleada, era la guardiana de una verdad que podría cambiarlo todo, una verdad que, si se revelaba, podría hacer explotar la vida de Ricardo y la de ella en 1000 pedazos. El suspense era insoportable. ¿Qué hacer con esa información? ¿Cómo podría ella, una simple cuidadora, interferir en un drama familiar tan profundo y doloroso? El problema se volvió gigantesco, una montaña infranqueable que se erguía ante Elena, proyectando una sombra oscura sobre su alma. Estaba dividida, desgarrada por un dilema moral que la consumía día y noche. Entregar la carta significaría exponer la verdad sobre la enfermedad de Ricardo, una verdad que él había guardado con tanto ahínco, y reabrir heridas antiguas, quizás nunca cicatrizadas, entre padre e hijo. Sería una invasión brutal de su privacidad, una traición a la confianza implícita que se había establecido entre ellos, aunque de forma silenciosa. Pero proteger el secreto significaba cargar un fardo pesado, viéndolo languidecer en silencio, solo, sin la oportunidad de una última reconciliación, sin la posibilidad de aliviar la culpa que lo atormentaba. Era como asistir a un naufragio en cámara lenta, sin poder extender la mano para salvar a la víctima. Los días siguientes fueron una tortura para Elena. Observaba a Ricardo con otros ojos, cada tos, cada suspiro, cada mirada distante ganando un nuevo y doloroso significado. La mansión, antes un lugar de misterio, ahora parecía un mausoleo, un escenario para una tragedia silenciosa, donde el tiempo se agotaba con cada tic-tac del reloj antiguo en el vestíbulo. Las puertas de la comunicación, que se habían abierto mínimamente, parecían cerrarse cada vez más entre ellos, a medida que Ricardo se volvía más evasivo, más recluido. Parecía sentir que su tiempo se estaba agotando, y la urgencia de su condición lo llevaba a un aislamiento aún mayor, como si quisiera prepararse para la partida en total soledad, sin testigos de su fragilidad. La mente de Elena era un torbellino. Se veía constantemente en un tira y afloja entre la ética profesional y la compasión humana. Soy solo una empleada, pensaba, mientras limpiaba los cristales del comedor,
no tengo derecho a entrometerme en la vida de un hombre tan poderoso. ¿Y si me despide? ¿Y si pierdo la única oportunidad de darle un futuro a Sofía? La imagen de la sonrisa de Sofía, de su dependencia, era un peso en su corazón. Pero, por otro lado, la imagen de Ricardo, tan frágil y solo, la atormentaba. ¿Cómo puedo quedarme callada? ¿Cómo puedo permitir que un hombre muera con tanto arrepentimiento en el corazón, sin la oportunidad de reconciliarse con su hijo? La culpa la carcomía, la sensación de estar siendo cómplice de una tragedia inminente. Recordaba el dolor de perder a sus propios padres, la falta de un adiós, y eso la impulsaba a querer evitar que Daniel y Ricardo pasaran por la misma angustia. Intentó, de forma sutil, sondear a Ricardo. Un día, mientras servía el té, comentó sobre la importancia de la familia, sobre lo precioso que era el tiempo y cómo las palabras no dichas podían pesar en el alma. Ricardo solo asintió con la cabeza, sus ojos fijos en la taza, sin mostrar ninguna reacción, como si estuviera blindado contra cualquier intento de acercamiento. En otra ocasión, mencionó la belleza de las reconciliaciones, de las segundas oportunidades, de la curación que el perdón podía traer. Él la miró con un brillo extraño en los ojos, una mezcla de dolor e irritación, y cambió de tema abruptamente, su voz más áspera de lo normal. Era como si hubiera levantado una barrera invisible, un escudo contra cualquier intento de acercamiento, un muro de concreto alrededor de su corazón herido. Mientras Elena luchaba con su dilema, Miguel, el sobrino astuto, intensificaba sus visitas y sus intrigas. Notaba la creciente proximidad entre Elena y Ricardo, y eso lo enfurecía. Para él, Elena era una intrusa, una amenaza a sus planes de heredar la fortuna del tío. Elena, mi querida, Miguel abordó un día, con una sonrisa falsa y un tono condescendiente, parece que te estás volviendo indispensable para el tío Ricardo. Él nunca fue de apegarse a nadie. Sus ojos la analizaban de arriba abajo, con una mezcla de desdén y desconfianza. Espero que sepas cuál es tu lugar. La familia Albuquerque tiene sus propios secretos, y no nos gustan los entrometidos. Elena sintió el veneno en sus palabras. Mi lugar es cuidar al señor Ricardo, señor Miguel. Y eso es lo que estoy haciendo. Miguel rió, un sonido seco y desagradable. Cuidado con involucrarte demasiado, Elena. Ciertos secretos pueden ser peligrosos. Y ciertas personas pueden ser muy posesivas con lo que consideran suyo. Lanzó una mirada significativa hacia la puerta de la oficina de Ricardo, donde la señora Elara estaba reunida con el magnate. La presión era insoportable. Elena no podía seguir guardando ese secreto sola. Cada día que pasaba, la culpa la carcomía, la sensación de estar siendo cómplice de una tragedia inminente. Veía la salud de Ricardo deteriorarse, la palidez en su rostro acentuarse, la debilidad en sus pasos volverse más evidente. La tos, antes ocasional, ahora era más frecuente y dolorosa. La Navidad, que antes era una esperanza de días mejores, ahora se acercaba como un presagio sombrío, un recordatorio del tiempo que se agotaba. Sabía que necesitaba actuar, incluso si eso significaba romper la confianza, incluso si eso significaba enfrentar la furia de un hombre poderoso y herido, incluso si eso podía costarle su empleo y su seguridad. El destino de Ricardo, y quizás el de ella, estaba en sus manos. En una noche de tormenta, con el viento aullando afuera como un lamento de almas perdidas y la lluvia golpeando furiosamente contra las ventanas de la mansión, el ambiente parecía reflejar la turbulencia que se agitaba en el corazón de Elena. Los truenos retumbaban en el cielo oscuro, y los relámpagos iluminaban la mansión en destellos intermitentes, revelando sombras danzantes y aumentando la sensación de suspense. La mansión estaba sumergida en una oscuridad casi palpable, solo rota por la luz parpadeante de algunas velas y la iluminación tenue de una lámpara en la sala de estar, donde Ricardo estaba sentado, absorto en sus pensamientos, como de costumbre, con una expresión de profunda melancolía. El aire estaba pesado, cargado de electricidad, y Elena sintió que ese era el momento. No había más forma de posponerlo. El destino había trazado su curso. Con el corazón en la mano, latiéndole desbocado en el pecho como un tambor de guerra, y las manos sudando frío, tomó la decisión. Se acercó a Ricardo, quien ni siquiera notó su presencia al principio,
Tan inmerso estaba en su propia melancolía y en la contemplación del fuego en la chimenea. Elena respiró hondo, buscando todo el coraje que poseía, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Señor Ricardo, comenzó, la voz embargada por la emoción y el nerviosismo, pero firme en su determinación. Lo sé. Sé sobre su enfermedad. Y sé sobre la carta. Las palabras resonaron en el silencio de la sala, rompiendo la quietud de la noche como un rayo. El efecto fue inmediato y devastador. El rostro de Ricardo palideció, perdiendo todo el color, como si toda la sangre se hubiera escurrido de sus venas. Sus ojos, antes distantes y perdidos, ahora ardían con una mezcla de furia, pánico y un dolor profundo que había intentado esconder por tanto tiempo. Se levantó abruptamente del sillón, su postura rígida, sus puños cerrados, el cuerpo temblando de rabia y shock. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo tú invadiste mi privacidad? ¿Quién te dio el derecho de husmear en mis cosas? Bramó, su voz ronca, llena de indignación y rabia, un rugido que parecía venir de las profundidades de su alma herida. Intentó negar, intentó alejarla con un gesto brusco, pero la verdad ya había sido dicha, las palabras flotaban en el aire, irrefutables. La máscara de indiferencia que había usado durante años había sido arrancada, revelando la vulnerabilidad y la desesperación detrás de ella. Elena, a pesar del miedo que la paralizaba, se mantuvo firme, sus ojos fijos en los de él, transmitiendo una compasión que él no esperaba. Encontré los documentos en la biblioteca, señor Ricardo. Y la carta para su hijo. Ella no lo acusaba, solo exponía los hechos, con una tristeza genuina en su voz. No pude ignorarlo. No podía verlo sufriendo solo, guardando todo esto. Nadie merece partir sin la oportunidad de despedirse, de pedir perdón. En medio de la discusión acalorada, del intercambio de palabras cargadas de emoción, la barrera que Ricardo había construido a su alrededor comenzó a desmoronarse, derrumbándose como una vieja muralla bajo el impacto de un terremoto. La furia inicial dio paso a una desesperación abrumadora, a un dolor tan profundo que ya no podía contener. La emoción lo dominó, el dolor acumulado de años, la culpa, el miedo a la muerte inminente, todo salió a la luz de una vez, en una explosión incontrolable. Ricardo tuvo un colapso. Su cuerpo, ya fragilizado por la enfermedad que lo consumía silenciosamente, cedió. Se tambaleó, se llevó las manos al pecho, sus ojos se revolvieron, y cayó pesadamente al suelo, inconsciente, como un árbol centenario que finalmente sucumbe a la tormenta. Elena, sin dudar, actuó por instinto, la adrenalina corriendo por sus venas. El miedo dio paso a la preocupación y a la acción. Se arrodilló a su lado, verificando su respiración, su pulso, sintiendo el calor de su piel febril. Con la fuerza que no sabía que poseía, lo ayudó a levantarse y lo llevó al sofá más cercano, cubriéndolo con una manta, mientras sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Llamó a la señora Elara, quien, a pesar de la hora y la tormenta, llegó en pocos minutos, con el médico particular de Ricardo a cuestas, sus rostros pálidos de preocupación. En aquellos días de recuperación, mientras Ricardo estaba débil y vulnerable, la barrera entre ellos finalmente se derrumbó por completo. Elena lo cuidó con una dedicación que iba mucho más allá de sus obligaciones como empleada. Preparaba sus comidas, administraba sus medicamentos, le leía en voz baja, se sentaba a su lado en silencio, ofreciendo una presencia reconfortante. La señora Elara, aunque preocupada, percibió el cambio en la dinámica y permitió que Elena asumiera un papel más central en los cuidados, reconociendo la conexión que se había formado. Ricardo, debilitado y vulnerable, comenzó a abrirse. La rabia se había disipado, reemplazada por una exhaustión emocional y una gratitud silenciosa. Le contó a Elena sobre su hijo, Daniel, un joven brillante, lleno de vida y sueños, a quien él había alejado con su ambición desmedida y su rigidez. Había priorizado los negocios, el poder, el dinero, en detrimento de la familia, de un amor cuyo valor solo ahora percibía. La culpa por la pérdida, por la distancia, por la falta de perdón, lo había consumido por años, transformándolo en el hombre recluido y amargado que ella había conocido. La enfermedad era solo el reflejo físico de un alma partida, de un corazón que cargaba un peso insoportable.
Confesó sus arrepentimientos, sus fallas, las palabras no dichas, los abrazos no dados, las oportunidades perdidas. Ricardo cerró los ojos, y los recuerdos lo invadieron como un torrente. Vio a Marina, su esposa, la mujer que amó con una intensidad que nunca más sintió. Ella era la luz de su vida, la única que lograba suavizar su ambición implacable. Y Daniel, su hijo, el fruto de ese amor, un niño inteligente, curioso, con los ojos de Marina y la mente brillante del padre. Daniel lo era todo para mí, Elena, susurró Ricardo, la voz embargada por el dolor del recuerdo. Pero yo estaba ciego. Ciego por la búsqueda incesante de más poder, más dinero. Quería construir un imperio para él, para que nunca le faltara nada. Pero, al hacer eso, lo privé de lo que más necesitaba, mi presencia, mi amor. La pelea que los separó fue brutal. Daniel, entonces un joven idealista, se había negado a seguir los pasos de su padre en los negocios familiares. Quería ser profesor, quería una vida sencilla, dedicada al conocimiento y a la formación de jóvenes mentes. Ricardo, en su arrogancia, vio esto como una traición, una afrenta a su legado. Me estás avergonzando, Daniel. Un Albuquerque no se conforma con migajas. Tienes un imperio esperándote, ¿y quieres tirarlo todo por un salario de maestrito? Ricardo había gritado, las palabras cortando a Daniel como cuchillos. No quiero tu imperio, padre. Quiero mi vida. Quiero ser feliz, no rico. Nunca me escuchaste, nunca te importó lo que yo quería. Daniel respondió, los ojos llenos de rabia y rencor. La discusión escaló, se intercambiaron palabras duras, y Daniel, en un acto de desesperación, tomó sus cosas y se fue, jurando no volver jamás. Ricardo, en su orgullo herido, no lo impidió. Creyó que Daniel volvería, que el hijo se daría cuenta de su error. Pero Daniel no volvió. Y el silencio entre ellos se convirtió en un abismo. La muerte de Marina, años después, solo profundizó la culpa de Ricardo, quien se aisló aún más, convencido de que había fallado como padre y como esposo. Fue en este punto que todo cambió. La relación de empleada y patrón se transformó en un lazo de confianza, de cariño, de un amor que nacía de la compasión, la vulnerabilidad y la comprensión mutua. Elena ya no era solo su cuidadora, era su confidente, su ancla en medio de la tormenta, la única persona que parecía realmente verlo, escucharlo y comprenderlo en su esencia. Ella lo escuchaba sin juzgar, con una paciencia infinita, y ofrecía palabras de consuelo y esperanza, como un bálsamo para su alma herida. Con la verdad expuesta y el corazón más ligero, aunque todavía cargado de dolor y arrepentimiento, Ricardo tomó una decisión crucial: necesitaba encontrar a su hijo. Necesitaba perdón, necesitaba un último adiós, una oportunidad de reparar los errores del pasado antes de que fuera demasiado tarde. La idea de partir sin reconciliarse con Daniel era ahora insoportable, un tormento mayor que la propia enfermedad. Elena, ahora su compañera inseparable, su fuerza y su voz, lo apoyó en cada paso. Ella sabía que esta jornada era esencial para la paz de espíritu de Ricardo, y para la suya propia, pues había apegado a él de una forma que nunca imaginó. La búsqueda de Daniel no fue fácil. Años de silencio habían creado un rastro difícil de seguir, como si Daniel hubiera desaparecido de la faz de la tierra. La señora Elara, con su red de contactos y su eficiencia casi sobrenatural, fue fundamental para localizar el paradero de Daniel. Descubrieron que se había mudado a un pueblo pequeño en el interior, una aldea tranquila y olvidada por el tiempo, donde trabajaba como profesor de historia en una escuela local, llevando una vida sencilla y discreta, lejos del imperio y la influencia de su padre. Había construido su propia vida, a su manera, quizás como una forma de distanciarse del pasado doloroso y de las expectativas abrumadoras de ser un Albuquerque. Juntos, Ricardo y Elena se embarcaron en una jornada de búsqueda, una carrera contra el tiempo, con la muerte acechando en cada curva del camino. La salud de Ricardo se deterioraba rápidamente, y cada día era precioso, cada hora, un regalo. El viaje fue difícil, marcado por la debilidad física de Ricardo, pero también por la determinación inquebrantable en sus ojos. Elena lo cuidaba con una ternura que sorprendía a ambos. Le sostenía la mano durante los momentos de dolor, le contaba historias para distraerlo, y lo animaba a cada paso, a cada respiración. Durante el viaje, conversaron durante horas, Ricardo compartiendo recuerdos de Daniel cuando era niño, de su esposa fallecida, de sus propios padres,
de sus sueños y arrepentimientos. Elena, por su parte, contó sobre su infancia humilde, sobre Sofía, sobre sus sueños de una vida mejor, sobre la fuerza que encontraba en el amor por su hermana. Con cada conversación, el lazo entre ellos se fortalecía, profundizándose en un amor que trascendía las convenciones, un amor que nacía del dolor y la esperanza. Mientras Ricardo y Elena viajaban, Miguel no se quedaba quieto. Había descubierto el plan de Ricardo de encontrar a Daniel y temía que una reconciliación pudiera amenazar su propia herencia. Comenzó a hacer llamadas, a enviar mensajes anónimos a Daniel, intentando disuadirlo de encontrar a su padre. «Tu padre está enfermo, Daniel, pero siempre ha sido un manipulador», susurraba Miguel en un mensaje de voz anónimo, distorsionando la voz para no ser reconocido. «Solo quiere verte para usarte, para controlarte. No caigas en esa trampa. Él nunca se preocupó por ti de verdad». Daniel, aunque confundido y aún resentido, sintió una punzada de duda. Pero la voz de Elena, que le había llamado antes del viaje, implorándole que le diera una oportunidad a su padre, resonaba en su mente. «Tu padre se está muriendo, Daniel. Te necesita. Se arrepiente». El reencuentro fue un torbellino de emociones, un verdadero drama digno de un escenario. Cuando llegaron al pequeño pueblo y encontraron a Daniel, la escena estaba cargada de una tensión casi palpable. Daniel, ahora un hombre maduro, con los mismos ojos penetrantes del padre, pero con una expresión más suave, quedó en shock al ver a Ricardo, tan pálido y frágil. Años de rencor, de silencio, de arrepentimiento, salieron a la luz, como un río represado que finalmente se desborda. Al principio, Daniel estaba reacio, el dolor del pasado aún muy vivo, las heridas abiertas. Cuestionó la presencia de Elena, desconfiado, pero la sinceridad en los ojos de ella y la fragilidad evidente de Ricardo lo hicieron dudar, la muralla de resentimiento comenzando a resquebrajarse. Ricardo, con la voz débil, casi inaudible, pero con una sinceridad que nunca antes había demostrado, pidió perdón. Confesó sus errores, su ambición ciega, la forma en que había descuidado a su hijo en busca de poder y riqueza. Habló de la enfermedad, de la soledad, del arrepentimiento que lo consumía, de las noches en vela, atormentado por la culpa. Lágrimas de dolor y de perdón se mezclaron, escurriendo por los rostros de padre e hijo. Daniel, al ver la vulnerabilidad de su padre, la palidez en su rostro, la debilidad en su cuerpo, finalmente comprendió la profundidad de su sufrimiento. Comprendió el dolor de su padre, la enfermedad que lo consumía, y la culpa que lo había atormentado por tanto tiempo. Fue un momento de reconciliación, de curación, de un amor familiar que parecía perdido para siempre, pero que renacía de las cenizas del pasado, más fuerte y verdadero. Elena observaba de lejos, con el corazón apretado, sintiendo la belleza y la tristeza de aquel momento. Veía el dolor en los ojos de Daniel, la liberación en los ojos de Ricardo. Era un privilegio presenciar aquella curación, aquella unión. Sintió una punzada de tristeza, sabiendo que aquel momento era un adiós, pero también una profunda gratitud por haber sido el catalizador para esa reconciliación, por haber tenido el coraje de romper el silencio. Daniel, al saber de la enfermedad incurable de su padre, decidió acompañarlo de regreso a la mansión, para pasar los últimos días a su lado. La mansión, antes un lugar de soledad, ahora estaba llena de una nueva energía, una mezcla agridulce de tristeza y esperanza, de luto y de amor. Daniel y Ricardo pasaron horas conversando, reviviendo recuerdos, llenando los vacíos de años de silencio, construyendo un puente sobre el abismo que los separaba. Elena continuaba al lado de Ricardo, cuidándolo con la misma dedicación, pero ahora con la presencia de Daniel, quien también se dedicaba a su padre, aprendiendo a perdonar y a amar de nuevo. Pero el tiempo era implacable, un verdugo silencioso que no hacía distinción entre ricos y pobres, entre justos y pecadores. La salud de Ricardo se deterioraba rápidamente, y los médicos confirmaron que sus días estaban contados, que la enfermedad había avanzado a un punto sin retorno. La mansión, que había sido testigo de tantos secretos y tanto dolor, ahora se preparaba para una despedida final, un adiós que prometía ser tan doloroso como liberador. Daniel estaba al lado de su padre, ofreciendo el perdón y el amor que Ricardo tanto anhelaba, intentando compensar los años perdidos. Ricardo, en sus últimos días, sentía una paz que hacía mucho tiempo no conocía, pero también una profunda tristeza por todo lo que había perdido. «¿Por qué tardé tanto, Elena?», preguntaba, la voz débil.
¿Por qué necesité llegar a este punto para entender lo que realmente importa? Desperdicié tanto tiempo, tanto amor. La culpa aún lo acechaba, pero ahora venía acompañada de un alivio, de un perdón que había recibido y dado. Miraba a Elena con un cariño inmenso, percibiendo que ella había sido el ángel que lo guió de vuelta a la luz. En un momento de privacidad, mientras Daniel había salido para resolver algunos asuntos en la ciudad, la llamó cerca. La luz del sol poniente entraba por la ventana, pintando la habitación con tonos dorados y melancólicos. Con la voz débil, casi un susurro, pero los ojos llenos de una luz que ella nunca había visto antes, una luz de paz, de gratitud y de un amor profundo, le confesó su amor. Elena, dijo, sosteniendo su mano con la poca fuerza que le quedaba, sus dedos fríos y temblorosos, tú trajiste luz a mi oscuridad. Me diste la oportunidad de reconciliarme con mi pasado, de encontrar a mi hijo, de sentir el amor de nuevo. Te amo, Elena. Un amor puro, inesperado, nacido del dolor y la esperanza, un amor que me salvó. Elena, con el corazón roto en 1000 pedazos, pero desbordante de cariño y de un amor que ella no sabía que existía, le correspondió. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se inclinaba para besar su frente, sintiendo el calor de su piel, la fragilidad de su cuerpo. Yo también te amo, señor Ricardo, susurró, la voz embargada, y estoy agradecida por cada momento que pude pasar a su lado. Usted me enseñó tanto. Era un amor que desafiaba todas las convenciones, todas las expectativas, todas las barreras sociales. Un amor que había florecido en medio de la tragedia, un amor que probaba que la conexión humana podía surgir en los lugares más improbables, más sombríos. La separación era inevitable, un destino cruel que se acercaba con cada latido del corazón de Ricardo. En sus últimos suspiros, con Daniel y Elena a su lado, les agradeció a ambos. A Daniel, por su perdón y por haber regresado, por haberle dado la paz que tanto buscaba. A Elena, por haber traído luz a su oscuridad, por haberle dado la oportunidad de reconciliarse con su pasado y de sentir el amor de nuevo, un amor que lo redimió. Fue un adiós doloroso, un momento de profunda tristeza, pero también de paz. Partió, dejando atrás un legado de arrepentimiento transformado en redención, de soledad transformada en amor, de un hombre que, al final de su vida, encontró la verdadera felicidad. Elena tomó su decisión final. Se quedaría a su lado hasta el final, sosteniendo su mano, presenciando su partida con la dignidad que él merecía, con la certeza de que había cumplido su misión y que su amor por él era eterno. La partida de Ricardo dejó un vacío inmenso en la mansión y en los corazones de Daniel y Elena, pero también un legado de amor y superación. La Navidad llegó, pero no como un periodo de fiesta, sino de luto y de reflexión. Sin embargo, había una paz, una sensación de que las cosas habían sido puestas en su debido lugar, que el ciclo se había cerrado. Ricardo, en su testamento, no solo garantizó el futuro de su hijo, Daniel, dejándole la mayor parte de su imperio y fortuna, sino que también dejó una parte significativa de su fortuna a Elena. No era una cantidad que la convertiría en millonaria de la noche a la mañana, pero era un reconocimiento de su lealtad, su cariño, su compasión y el amor que ella había traído a sus últimos días. Era una forma de gratitud, de asegurar que ella y Sofía tuvieran un futuro seguro, lejos de las privaciones que habían enfrentado. Con esos recursos, Elena pudo realizar sus sueños. Garantizó una educación de calidad para Sofía, compró una casa modesta y cómoda para ellas, e invirtió en un pequeño negocio que siempre soñó con tener, una floristería, un lugar donde la belleza y la vida pudieran florecer. No se convirtió en millonaria, sino en una mujer rica en espíritu, con la sabiduría de quien enfrentó el dolor y encontró la redención. Aprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las conexiones humanas, en el amor, en el perdón y en la capacidad de superación. La historia de Elena y Ricardo es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que los secretos pueden ser curados por el perdón y que, incluso en las despedidas más tristes, siempre hay un calorcito en el corazón, una llama de esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Elena siguió su vida, llevando la memoria de Ricardo no como un dolor, sino como una fuerza, una prueba de que la compasión y la verdad pueden transformar destinos. Mantuvo contacto con Daniel, quien se convirtió en un amigo y un confidente, y juntos, honraron la memoria de Ricardo,
recordándolo no como el magnate recluido, sino como el hombre que, al final de su vida, encontró el amor y la paz. Años pasaron. Sofía creció, una joven brillante y llena de vida, que estudiaba en la universidad, inspirada por la fuerza y resiliencia de su hermana. La floristería de Elena prosperaba, un oasis de colores y perfumes en el corazón de la ciudad. En un día soleado, Elena estaba en su floristería, arreglando un ramo de rosas blancas, las favoritas de Ricardo. Daniel la visitaba ocasionalmente, y aquel día trajo una foto antigua, Ricardo, joven, sonriendo junto a Marina y un pequeño Daniel, todos felices. Él estaría orgulloso de ti, Elena, dijo Daniel, con una sonrisa amable, de todo lo que has construido, y de cómo nos cuidaste. Elena sonrió, los ojos llenos de lágrimas. Él me enseñó lo que es el verdadero amor, Daniel, y el verdadero perdón. La mansión Albuquerque, ahora bajo el cuidado de Daniel, había sido transformada en una fundación para ayudar a jóvenes necesitados a realizar sus sueños, un legado de Ricardo que Daniel y Elena se esforzaban por mantener vivo. El castillo de Soledad se había convertido en un faro de esperanza. La vida, incluso en sus tragedias, puede ser una hermosa canción de amor y superación. Elena, la humilde empleada, y Ricardo, el millonario enfermo, unidos por un amor prohibido y un secreto devastador, dejaron una marca indeleble, probando que la verdadera riqueza está en la capacidad de amar y ser amado, de perdonar y ser perdonado. Y que, al final, el amor siempre encuentra una manera de florecer, incluso en las tierras más áridas, dejando un legado que trasciende la propia muerte. ¡Qué historia tan emocionante!, ¿verdad? La vida está llena de giros inesperados, y el amor, el amor siempre encuentra una manera de sorprendernos. Si te emocionaste con esta narrativa, deja tu like y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de romance, superación y conflictos familiares, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima, con otra trama que te tocará el corazón.